vamos a hablar de investigación cuantitativa de manera un poco general. ¿Listo? Ya tendremos otros espacios donde quizás podamos discutir un poco a detalle esto. Ahora, ¿qué es investigación cuantitativa? Básicamente es una forma de ver una realidad, es una forma de abordar un fenómeno. Es decir, en este caso tratamos de cuantificar, de medir. ¿Y para qué buscamos medir? ¿Para qué tratamos de cuantificar? Bueno, para luego comparar esas mediciones en función de unas variables de interés. Según el área, vamos a ir teniendo unas variables que son de nuestro interés. De repente en el campo del marketing, las variables son muy distintas posiblemente a las del campo educativo, al campo psicológico, al campo de la administración, en definitiva. Creo que se entiende, ¿no? Ahora, ¿y qué buscamos nosotros cuando hacemos esas mediciones, cuando trabajamos esas variables, cuando relacionamos esas variables, cuando las comparamos, cuando las explicamos, cuando tratamos de predecir? ¿Qué buscamos nosotros? Tratar de generalizar. ¿Qué significa esto? Bueno, tratar de, a partir de una muestra, porque no siempre vamos a poder, digamos, como si fuera un censo, ¿verdad? Agarrar a toda la población, porque básicamente si tú evalúas a toda la población, eso sería una descripción. Ya no sería, por ejemplo, necesario hacer una inferencia, hacer una proyección. Y además que muchas veces no tenemos los recursos para hacer eso, entonces tomamos una muestra. Muy similar como cuando tú vas a hacerte un examen, digamos, de perfil, ¿no? No te sacan toda la sangre, te sacan una muestra. Pero esa muestra se supone que de esa muestra de sangre es representativa de esa población. Y por supuesto, esa idea de representatividad tiene una serie de connotaciones, tiene una serie de características, pero a ver, en general, en las ciencias sociales, en general, en las ciencias sociales, decir que nosotros tenemos muestras representativas a veces es muy complicado. Es muy complicado. No es fácil. ¿Cuándo pudiéramos nosotros hablar que podemos quizás generalizar? Cuando tenemos tal vez un equipo de trabajo, tenemos toda una logística, tenemos bastantes recursos, quizás podemos intentar decir que podemos generalizar. Básicamente la generalización se va dando en esa línea de investigación, entendiendo que cada estudio va contribuyendo un poco a decir, bueno, efectivamente estas variables se relacionan o efectivamente estas variables no tienen nada que ver o esta variable es una, digamos, es un predictor de esta otra variable. Entonces, digamos que esta idea de generalización no es que a veces como la gente piensa, ¿no? Que porque hice una TED Student, que porque el estadístico es, porque es estadísticamente significativo, entonces ya listo para toda la población. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que nos va permitiendo un poco este enfoque. Lógicamente, si tú entras al campo filosófico de esto, bueno, puedes durar ahí meses hablando, pero en definitiva, desde el punto de vista pragmático, la investigación cuantitativa te permite, primero, centrarte en unas variables, medir esas variables, tomar una muestra de esas variables, aplicar un análisis estadístico que vaya coherente con la pregunta de investigación y luego mirar qué pasa si es que tú puedes o no puedes generalizar o cómo se comportan esas variables. A grandes rasgos es eso. Ahora, también es muy importante tener en cuenta que en la investigación cuantitativa uno va teniendo, digamos, como unas ideas centrales. Por ejemplo, a veces se suele confundir un problema práctico con un problema de investigación. ¿Ok? Es decir, la investigación cuantitativa o la investigación científica en general busca generar un conocimiento. Ese es el fin último. Que tú resuelvas luego un problema con ese conocimiento, vale, perfecto. Pero en esencia es generar un conocimiento. Entonces, si yo voy a hacer investigación cuantitativa, yo no tengo que estar pensando en que voy a hacer un diseño para mejorar la productividad de los empleados, que voy a hacer un diseño para que los estudiantes aprendan matemáticas, que voy a hacer un programa para crear nuevos líderes, líderes sociales. No, no, no. Eso no es un problema de investigación.
Un problema de investigación, vuelvo otra vez, tiene que ver con generar un conocimiento. Ahora, por ejemplo, fíjense en el campo de las ciencias sociales, hay mucho, ¿no? Pero esto es un ejemplo. Miren este problema de investigación, cómo afecta el uso de las redes sociales a la salud mental de los adolescentes. ¿Por qué? Bueno, porque hay múltiples variables, porque esto es multidimensional, porque esto es un tema, esto es un fenómeno, o como tú le quieras llamar, unas variables importantes para la sociedad. Ahora, yo centrarme en de repente hacer un manual para que los estudiantes o para que las personas, los adolescentes usen las redes sociales de manera moderada, eso no es un problema de investigación. Creo que se puede ir entendiendo. Ahora, ¿qué variables, qué factores afectan? ¿Cuáles son los predictores? Eso sí es un problema de investigación, porque me permite básicamente generar digamos, todo un desarrollo teórico sobre eso, plantear unas preguntas, plantear unas hipótesis, recoger unos datos, y bueno, luego pues hacer el análisis, ¿no? En el campo de la medicina también, en el campo de la física, en el campo de la educación, en el campo de la psicología. En cualquier campo tú puedes plantear preguntas de este tipo, a diferencia de los problemas prácticos. Bien, entonces, nuevamente, hay que tener muy, muy en cuenta esto. Nosotros vamos a buscar es conocer algo, generar un conocimiento. Que luego de eso se derive algo para mejorar, qué sé yo, ok, digamos, vale. Pero en principio ese no es el objetivo. Esta es una estructura muy general. O sea, si tú buscas cualquier otro libro en inglés, en chino, en lo que tú quieras, en español, de repente está la estructura general. No, pero aquel autor dice que de aquí sale un corazón y por aquí una mata y por aquí tal lo otro. Bueno, sí, está bien. Pero en general es esto. En general es esto. En general, tú exploras un tema porque de alguna manera, digamos, hay una necesidad cognoscitiva de conocer algo, de por qué eso funciona así, por qué no funciona de otra manera, por qué la gente se comporta así, por qué los estudiantes no estudian, por qué la gente que estudia no tiene éxito, la gente que mejor nota saca no tiene tanto éxito como los que son peores estudiantes, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces a ti te va interesando y vas explorando eso, tienes que mapear la literatura, tienes que revisar y a partir de esa revisión tú haces unas preguntas de investigación. Generalmente tú puedes tener una pregunta de investigación, digamos, incipiente, pero muy probablemente luego la vas a cambiar, porque a medida que mapeas la literatura, a medida que te vas dando cuenta que tal vez esa pregunta ya se ha respondido de varias maneras, entonces de repente tú le das otro enfoque. Entonces la revisión ahí es muy, muy importante. Y no con ChatGPT, ¿no? Hay que hacer la revisión seria. Luego vas preparando el diseño de investigación. Por supuesto que, digamos, a medida que tú vas revisando, vas mapeando, vas leyendo artículos, tú te vas dando cuenta un poco de cómo es que en ese campo se van trabajando las variables, cómo es que se van haciendo las cosas. ¿Listo? O sea, vas forjando como un criterio para luego tomar una decisión y hacer un estudio. Tomas unas mediciones, unas muestras, una recolección, un procesamiento, un análisis, interpretación y bueno, hay una discusión y ahí. Básicamente es eso. ¿Listo? Ahora, una investigación cuantitativa, bien sea una tesis, un artículo, es como aprender un idioma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no basta con usted saber que el enfoque, digamos, es transversal o si es longitudinal, o que si el instrumento esto, que si la investigación cuantitativa aquello, que si la estadística esto, lo otro. Esas ideas sueltas no es suficiente. Sí, es válido, pero tú tienes que generar un discurso fluido, tienes que conectar todo eso. Entonces, para ello, lógicamente, a veces tú comienzas a explorar, a mirar, a revisar y ahorita te puedes perder muy fácil. Ahorita te puedes perder muy fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha información. Entonces, a veces usted no sabe por dónde arrancar, ¿ok? No sabe por dónde arrancar. Entonces necesitas una especie de GPS.
Y en esa decisión, digamos, tú de repente tomas un curso, miras un video, lees aquí, le preguntas allá, pagas una asesoría, lo que sea. Tú tomas una decisión porque necesitas avanzar, ¿ok? Necesitas avanzar. Y generalmente eso es lo que suelen hacer las personas. Tomar una decisión en función de una ruta que le permita maximizar su tiempo y, lógicamente, culminar su estudio. Porque a veces, digamos, hacerlo solo nos puede llevar mucho más tiempo. Entonces, aquí hay una especie de mapa. Vuelvo otra vez, en términos generales, tú puedes mirar el rol de la teoría porque, o sea, en la investigación cuantitativa, la columna vertebral, no sé si alguien haya dicho eso en algún lado, pero la columna vertebral de la investigación cuantitativa es la teoría. Básicamente, cuando usted plantea una hipótesis, cuando usted hace una pregunta de investigación, no es producto de un sueño. Se quedó dormido, anoche me soñé tal cosa. No es así. Generalmente tú lo deduces de la teoría. Por eso se llama hipotético deductivo. Tú lo infieres de la teoría. ¿Listo? Planteas esas hipótesis. Ya ahorita vamos a ver un poco cómo es eso rápidamente, por supuesto. Seleccionas unos instrumentos y luego pues la técnica estadística para dar respuesta a la pregunta de investigación. Pero ojo, no se entrampen. Si usted no quiere fracasar en su intento de hacer la tesis a nivel cuantitativo o la tesis o el artículo a nivel cuantitativo, no mire esto de manera parcelada. Mucha gente hace preguntas de investigación, todas creativas, como si fuera un dibujo libre. Plantea hipótesis como si fuera un dibujo libre. Y después el método estadístico, ni idea. Usa un instrumento que ni idea. Cuando va a hacer los análisis, ni idea. Entonces, tú de repente vas para que alguien te ayude y esa persona te dice de qué murieron tus datos. Vamos a tratar de rescatar esto, lo otro. Entonces, lo que queremos dejarles aquí es que sería ideal, ojo con esto, sería ideal que usted por lo menos tuviera una idea general del elemento teórico, del elemento metodológico y del elemento estadístico. No tienes que ser estadístico. Ahorita te vas a dar cuenta. Y muy probablemente cuando usted termine de ver esta conversación, va a tener una idea un poco más clara. No tienes que saber, no, pero es que yo no sé estadística, yo no soy matemático, no interesa, porque usted no está haciendo un tratado de estadística, ni de matemática, ni de software. No le preste atención al software. No, que es que como es cuantitativo, entonces es la estadística. Mentiras. Una investigación, ojo, ojo, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Ok? O sea, no se dejen trampar que, porque es cuantitativo, porque uso el modelo más avanzado, porque le meto Machine Learning, porque uso R, porque uso SPSS, porque uso estadística multivariada. Ya va, cuidado, depende. Si tu pregunta de investigación, si tu hipótesis de investigación no está diseñada para eso, no te preocupes. Entonces, no se dejen entrampar por eso. ¿Listo? Todo esto hay que irlo mirando de manera general. Hay que ir pensando en los varios elementos, en varios tableros, no en uno solo, no en uno solo. Ahora, necesitamos un vehículo para movernos en ese mapa. Necesitamos un vehículo. Y un vehículo es justamente este tipo de actividades que nosotros hacemos desde el CID, o bueno, que el CID promueve para un poco irlos ayudando, ¿verdad? A que avancen, porque es que esa es la idea. Ustedes se han preguntado por qué muchos de los trabajos, muchas de las tesis, muchos de trabajos de investigación no fluyen, se quedan estancados. Por una razón clave, por una falta de mentoría, por una falta de guía clara. Ojo, que te ayude a clarificar, que te ayude a organizar tus ideas, porque tus ideas son importantes. A veces de repente estás disperso, quieres meter todo, porque a veces uno quiere meter todo en la licuadora y a ver qué sale, pero aquí no funciona así. Entonces,
una mentoría, una persona que te guíen siempre va a ser importante, porque no es lo mismo subir por las escaleras que subir por el ascensor. ¿Ok? Esto es así, gústenos o no nos guste. Es más, ¿por qué usamos ChatGPT? Porque ChatGPT nos dispara, porque ChatGPT es un cohete, porque queremos montarnos en ese ascensor, porque no queremos subir por las escaleras. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿ok? Muy importante que tengamos en cuenta esto. Hay que jugar en varios tableros, hay que ir mirando varias cosas de manera simultánea. Ojo, por eso les digo, si usted considera que de repente no tiene esas habilidades, bueno, el CID ofrece algunas sugerencias, ¿verdad? Para que usted adquiera esas habilidades, porque estas habilidades no son para genios. Estas habilidades se aprenden, se van dando con la práctica. Solo tienes que tomar acción. Ahora bien, vamos a empezar por la primera parte, porque por aquí como dice, vamos a empezar por el principio. Por aquí se tiene que empezar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que entender que el rol de la teoría en una investigación cuantitativa es brutal. Es brutal, no de bruto, ¿no? Sino de que hay que trabajar bastante. Hay que trabajar bastante. Es un trabajo de mesa. No es a punta de prompts, como mucha gente nos quiere hacer ver. No se dejen engañar. Te están vendiendo humo. Te están vendiendo humo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué leer? Yo creo que ustedes saben cuál es el beneficio de la lectura, ¿no? No voy a caer en ese detalle. Y hay que leer bastante. Ahora, algo que es muy importante para alivio de cada uno de nosotros, es que el 95% de un trabajo, ojo, a nivel cuantitativo, los otros no lo sé porque yo no sé de otros tipos de investigación, no tengo experiencia, pero a nivel cuantitativo, yo pudiera decir que el conocimiento en tu área ocupa un 95% del trabajo y el 5% es metodología y estadística. Bueno, yo creo que 4% y 1% sería, ¿cómo se llama? El formato, ¿no? Que si la norma APA, que si le pones aquí, que si lo pones allá, que si lo formatea para acá, que si lo suponte, ¿no? Ese es el 1%, que a todos le da más dolor de cabeza que esto. Y obsérvenlo en las redes sociales. Citar la norma APA, esto, lo otro, pero no te hablan de esto otro, no te hablan de la importancia que tiene el conocimiento realmente en un trabajo de investigación. Lo otro lo resuelve cualquiera. Mira, le pagas a alguien, no está mal, contratas a alguien, mira, ¿sabes qué? Formatéame esto en APA. Listo. Lo que tú no deberías hacer es el conocimiento en tu área. La parte metodológica, la parte estadística, toma un curso, busca una asesoría. Listo, bien, bien. Eso dice mucho de ti, que estás, digamos, involucrado, que estás comprometido. Eso está bien. Lo que no deberías hacer es que otro te haga lo de tu área. Eso no tiene sentido, porque imagínate, tú te gradúas, tienes artículos publicados, tienes tu tesis, y en tu discurso, en tu forma de hablar, no se ve eso, ¿no? Uno dice, oye, aquí pasa algo. Es como cuando vamos a una tesis, ¿verdad? Y está el participante allí y tú lo escuchas hablar sobre lo que supuestamente investigó y entonces se queda mirando para el techo. O comienza, bueno, ya más o menos uno sospecha, ¿no? Por dónde van los tiros. Entonces esto es muy importante. Si tú tienes conocimiento en tu área realmente, puedes hacer eso. Lo demás, lo demás. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto, lo de leer, lo del conocimiento en tu área? Porque cuando usted hace un planteamiento del problema, primero lea, busque cómo plantear un problema de investigación, cómo problematizar. Comienzan, bueno, tienes que ser amplio, tienes que ser claro, tienes que ser coherente, tienes que combinar, tiene un poco de cosas abstractas ahí, todas raras que
Es como cuando te dicen, mira, hay que ser buena persona, pero qué difícil es ser buena persona. Hay que estudiar, hay que crear hábitos, pero qué difícil es estudiar, qué difícil es crear hábitos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Yo no tengo la receta para esto, no la tengo. No sé si alguien la tenga, no lo sé, pero yo no la tengo, ni la conozco tampoco. Ahora, lo que sí yo sé y de lo que sí estoy seguro es que a medida que tú vas leyendo, a medida que tú vas revisando, este tipo de cosas se va dando, va surgiendo, como dicen por ahí, emerge, ¿no? Va emergiendo la cosa. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué les decía lo del conocimiento en tu área? Porque si un vendedor de sombreros quiere mirar qué características, qué perfil tienen sus compradores potenciales para venderles sombreros, tiene que conocer su área. Lo mismo un psicólogo, lo mismo un negociador, un educador, un abogado. Tiene que conocer su área y tiene que estar comprometido con eso. Entonces, por eso les digo, no se dejen engañar con que la estadística, con que el SPSS, con que... No, no. Aquí hay un trabajo que no te puedes saltar. Claro, puedes hacer trampas si quieres, pero si eres honesto, esto no te lo puedes saltar. No te lo puedes saltar, ¿vale? Entonces, fíjense lo importante. Y aquí viene otra cosa que también nosotros, digamos, queremos concientizar. No te dejes engañar por esto. No te dejes engañar por esto. ¿Ok? Mira, yo he pagado cursos de $300 donde me enseñan supuestamente a usar la tecnología para cualquier emprendimiento, ¿no? Porque yo también estoy en esto de ofrecer capacitaciones, todo esto, bueno, en fin. Y son cosas que tú consigues gratuito y te cobran $300 por eso. Claro, yo ya no caigo en eso, pero en un momento lo que realmente te vende la persona es ese discurso, porque habla bonito, porque echa un chiste, porque se ríe, porque, digamos, es alegre. Entonces uno dice, oye, yo creo que sí. Entonces te dice, bueno, vamos a hacer una imagen. Mira, hazme una mujer barbuda. Listo, se llenó. Ok. Pero, por ejemplo, yo que estoy en la parte de análisis estadístico y le digo, mira, necesito que me hagas una imagen, te lo he colocado en inglés, he colocado en español, hazme una imagen donde me integres esta otra técnica porque necesito hacer un flyer, le doy una serie de descripciones y me hace una locura. Claro, si tú le dices, hazle un perrito saltando con la lengua afuera, te lo hace de maravilla. Pero entonces tiene sus limitaciones. No, haz la diapositiva. Mira, hazme una diapositiva del Imperio Romano. ¡Qué mantequilla! Eso es fácil. Ahora, hazme una diapositiva para este webinar. La inteligencia artificial no va a ser capaz de hacer esto que yo les estoy mostrando, mis diapositivas horribles. No va a ser capaz. No va a ser capaz. Porque aquí hay, yo digo creatividad entre comillas, ¿no? Esto usted dirá, pero qué bien feo esto no es nada creativo. Pero bueno, es la manera en que yo creo que puedo comunicar mejor esto. La inteligencia artificial no va a hacerte eso. Entonces, lo mismo pasa con la redacción de artículos, que si la tesis que escribí, cosas como esta, tu tesis sin escribir una sola palabra. ¿Qué te están vendiendo? Pereza mental. Y era lo que yo les decía hace un momento, la gente confunde el ascensor con que ChatGPT o cualquiera de las inteligencias artificiales te haga el trabajo. No, no, porque si tú no lees, si tú no te, digamos, no creas ese hábito, ¿saben qué es lo más difícil de hacer una tesis o lo más difícil de hacer una investigación en general? Es crear el hábito de leer. Eso es lo más difícil, creo yo, ¿no? Es lo más difícil. Entonces, no se dejen engañar. No estoy diciendo que no uses la inteligencia artificial. Sí, yo la uso, total. Pero tienes que tener un fundamento. ¿Qué significa tener un fundamento? Por ejemplo, yo estaba haciendo antier unas cosas allí y ChatGPT, pues yo uso más ChatGPT, me entregaba unas cosas y yo leía. Y yo le decía, mira, pero eso no está bien, lo que estás diciendo no hace sentido porque es, bueno, sí, disculpa, mira.
Pero tampoco hace sentido eso, señor. Eso no tiene sentido porque esto, se dan cuenta cómo tú vas iterando. Obviamente a veces te da algunas sugerencias, a veces te da buenas cosas, pero tienes que saber preguntar. ¿Y cómo preguntas tú algo que no sabes? O sea, esto no se trata como que, mira, ¿sabes qué? Hazme la tesis de tal, 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 con esto, lo otro. Te da algo genérico, porque la inteligencia artificial resuelve problemas, o sea, resuelve un problema tuyo que ya se ha resuelto, pero un problema que no se ha resuelto no es capaz de resolverlo. Por lo menos los problemas del milenio de Hilbert, la cuadratura del círculo, dígale que le resuelva eso, no lo va a poder resolver. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir con esto es que te ayudes con la inteligencia artificial, pero realmente lee, dedícale tiempo, no le pases un artículo sin leer. Mira, hazme un resumen de 5 líneas y además de manera crítica. Si tú no sabes qué es crítico, si tú no has leído el artículo, ¿cómo sabes si realmente hizo un análisis crítico? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero igual, fundamentos. Tienes que tener fundamentos, porque si no, te vende la inteligencia artificial, hace de manera verosímil, creíble muchas cosas y tú te lo puedes creer, ¿no? Te lo puedes creer. Ahora bien, les decía hace un momento, por ejemplo, que nosotros nos interesa siempre una variable, generalmente, ojo con esto, generalmente tú tienes una variable de interés. No, Raúl, en mi tesis tengo 20 variables. Sí, pero generalmente hay una variable que es la que realmente importa. No, y las otras, bueno, las otras de repente van a ayudar a explicar esa otra variable. Por ejemplo, en este caso, la comprensión lectora. Vamos a hacer ese ejemplo rápido. Comprensión lectora. Pero Raúl, ¿por qué comprensión lectora? Bueno, es un tema rápido, es un tema que es importante y es fácil para lo que vamos a... Es rápido, pues se deja trabajar rápido. Entonces, miremos este problema de investigación. Voy a mirar de manera cuantitativa, le voy a dar un enfoque a la comprensión lectora. Miren un poco, ¿no? Hay una línea de investigación porque muy probablemente ya alguien ha escrito sobre eso, ya ha pasado mucha agua por debajo de ese puente, o sea que no es que usted está inventando el agua tibia, ¿ok? Generalmente va a pasar así, generalmente y afortunadamente. Entonces, usted va a tener unos antecedentes o unas variables que hay otros estudios que no todos encargan de estudiar solamente la comprensión lectora, sino cómo se relaciona, cómo se explica, cómo se predice, cómo se compara, en fin. Entonces, observen que esto que está aquí, análisis estadísticos, ¿por qué? Porque no todo el mundo hace descripciones, no todos hacen correlaciones, no todos hacen comparaciones, no todos hacen regresiones, no todos hacen componentes principales, no todos hacen clúster, no todos hacen ecuaciones estructurales, no todos hacen lo mismo. Entonces, sí hay distintas formas, distintos enfoques de estudiar esta misma variable. ¿Ok? Hay instrumentos, probablemente algunos que se lo inventan, otros que están probados, otros que tienen evidencia en varios contextos, en definitiva. Hay bases de datos, de repente, por ejemplo, EFREN, que es de Colombia, ¿cómo es que se llama? Las pruebas Saber, ITFES, que hacen pruebas a nivel nacional, él, como nosotros en Venezuela teníamos algo que se llamaba las pruebas de actitud académica, cada uno de los países que está presente el día de hoy tiene pruebas donde los estudiantes, los chamos, cuando van a pasar a la universidad, hacen esa prueba donde hay el componente numérico, el componente ¿cómo se llama? De comprensión lectora, todo eso. Bueno, y eso lo ponen a disposición. Entonces, de repente, Efren o cualquiera de nosotros nos interesa ver cómo a nivel de, por ejemplo, no sé, en el municipio, en fin, no sé, cómo se comportó en esta jornada evaluativa los estudiantes. Va a esas bases de datos, porque no siempre tú levantas los datos primarios, a veces toma los datos prestados. Y metaanálisis, ¿por qué? El metaanálisis, eso es brutal, esto es potente. Metaanálisis es brutal.
¿Por qué? Porque el metaanálisis es el estudio de los estudios y a ver si es que han llegado a alguna concordancia en relación con esa comprensión lectora, algunas variables. Entonces, todo esto te da luz. Todo esto te genera, como les decía hace un momento, te genera un discurso, todo esto te genera una comprensión más holística de esa comprensión lectora. Y miren lo que les decía hace un momento, esto es teórico, yo no estoy hablando de que estoy usando un análisis, de que estoy levantando datos, no, este es el trabajo de mesa que nosotros a veces queremos con un prompt de 2 líneas saltárnoslo. Y esto no es así, no es así. O bueno, si usted lo quiere ver así, véalo, pero no es así. ¿Listo? Entonces, suponte que luego que tú haces esa revisión, tomas nota, rayas aquí, pones allá, vas copiando, en fin, no sé, llegas a esto y dices, mira, el problema se manifiesta por, digamos, la incapacidad de relacionar conexiones, de realizar conexiones, inferencias, no sé qué, y bueno, vamos a mirar qué factores afectan a esa comprensión lectora, porque de repente yo entendiendo los factores puedo generar, como yo les decía hace un momento, derivar algunas sugerencias, algunas recomendaciones que me ayuden, ¿verdad? Mejorar esto, al menos en el grupo evaluado, qué sé yo. Entonces, miren la pregunta de investigación. Esta es una pregunta de investigación válida y muy del enfoque cuantitativo. Y una pregunta de investigación. ¿Qué factores, ya sean de riesgo o factores protectores, ¿verdad? Están ahí involucrados en la comprensión lectora? Y lógicamente, bueno, tú vas leyendo, vas encontrando algunas cosas y encuentras que hay un montón de factores, porque la gente a veces piensa que la vida es lineal y la vida no es lineal. La vida, la interacción, las cosas que van sucediendo, eso es multidimensional. Entonces no podemos estar pensando que con una sola variable vamos a entender un fenómeno tan complejo, por ejemplo, como esto, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay factores cognitivos, educativos, socioeconómicos, en fin, tecnológicos, de motivación, un montón de cosas. Claro, no puedes evaluar todo porque tienes que graduarte, tienes que presentar, entonces tienes que tomar una decisión. Suponte que tú dices, oye, mira, después de revisar, yo me doy cuenta, por ejemplo, suponte, que hay un vacío de conocimiento respecto a la motivación. La motivación no se le ha prestado la atención suficiente. Hay como un descuido en estas variables para explicar esta comprensión lectora. Entonces, miren que, ¿dónde puedes detectar tú que hay un vacío de conocimiento? Porque eso tiene que quedar claro, eso tiene que quedar claro en tu investigación. ¿Cuál es el vacío de conocimiento? Por ejemplo, los metaanálisis son una herramienta brutal para detectar vacíos de conocimiento, preguntas que no se han respondido. ¿Qué pasó aquí? Ok, ¿listo? Entonces suponte que tú agarras estas variables y estas variables te van a servir para enmarcar justamente todo ese desarrollo teórico y no ponerse a inventar otras cosas. Porque a veces queremos meter todo en un marco teórico, que no sé qué, las definiciones, pero hay que centrarse porque nos podemos dispersar. Entonces, todo de repente en función de estas variables, pero no a punta de definiciones, no solamente son definiciones, cómo eso se conecta con la comprensión lectora. ¿Por qué la motivación intrínseca tiene algo que ver con la... No es una cuestión de glosario, no es un glosario de términos. Tienes que tratar de responder por qué, crear un argumento, y ese argumento no viene dado por los ángeles ni por el Espíritu Santo. Eso lo tienes que desarrollar. ¿Y cómo lo desarrollas? Leyendo, haciendo tu reflexión o, si usted quiere, le pregunta a ChatGPT. Ahora, ¿para qué te sirve toda esa reflexión? ¿Para qué te sirve eso que veníamos comentando de acotar, digamos, de perfilar mejor, de enfocar, para poder plantear las hipótesis? Porque las hipótesis, de alguna manera, los objetivos, las preguntas, es lo mismo, solo que le cambias un par de cosas. Le cambias o sea, digamos, el formato. Para la pregunta tiene un formato, la hipótesis tiene un formato y el objetivo tiene un formato, pero en esencia es lo mismo. Ahora, era lo que yo les decía, cuando usted plantea una hipótesis,
la sugerencia que nosotros le damos es que tenga claridad por lo menos del análisis estadístico o busca a alguien para que te ayude. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo esta pregunta de investigación. ¿Tú crees que a nivel estadístico yo lo pueda resolver? No pasa nada. O pregúntale a ChatGPT. Mira, ChatGPT, tengo esta pregunta de investigación. ¿Usted cree que estoy siendo muy creativo? ¿O qué análisis estadístico yo pudiera tener? ¿De qué manera yo debería recolectar los datos? ¿Será que hay algún instrumento por ahí? Eso sí sería adecuado que tú le preguntes a ChatGPT, pero no que te diga, redáctame la pregunta de investigación para mi tesis. Eso no hace sentido. Muy probablemente, a partir de tu pregunta de investigación, tú vas iterando, puedes tener buenas respuestas. Pero fíjate, ya hiciste bastante trabajo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque la pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo, va de alguna manera a estar anclado a un análisis estadístico. No es que tienes que hacer el análisis o sea, como que primero está el análisis y después la pregunta. No, primero está la pregunta de investigación. Primero está la pregunta de investigación. Los análisis estadísticos ya están ahí listos para que usted los use. Lo que no está listo es la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación lleva un poco, digamos, de creatividad, de reflexión, de criterio del investigador. El análisis estadístico ya está ahí listo para ti, como anillo al dedo. Solo tienes que activar cuál es el que te sirve. ¿Listo? Ahora, tú tienes análisis estadísticos de forma descriptiva, de forma inferencial, y aquí también hay esto es todo un mundo, ¿no? Ahora, algo que es muy importante, algo que es muy importante, que yo veo que, o sea, no se dice, no se dice, es que la estadística, apréndanse esto, la estadística estudia la variabilidad. ¿Ok? La estadística estudia la variabilidad. La estadística, digamos, es la tecnología que va a ayudar a estudiar esos datos que tú tienes. Contribuye, forma parte, vuelvo otra vez, es una pieza necesaria, necesaria, pero no suficiente en una investigación cuantitativa. Necesaria, mas no suficiente. Los que han estudiado matemáticas o estadísticas saben que porque eso se suele usar mucho en esos términos, ¿no? Condición necesaria, condición suficiente. Son cosas muy distintas. Entonces, apréndanse esto. La estadística estudia la variabilidad. ¿Qué significa eso? Las puntuaciones en los estudiantes, en la comprensión lectora, va a variar. Y en las otras variables también van a variar. Ahora, ¿qué hace la estadística? Buscar explicar por qué está variando eso y de qué manera. Entonces, cuando usted hace una TD Student, cuando usted hace una correlación, cuando usted hace una regresión, cuando usted hace cualquier análisis multivariable que usted quiera, usted lo que está tratando es de explicar esa variabilidad en relación con una variable de interés, que en este caso para nosotros es la comprensión lectora. Entonces, tú lo puedes hacer desde lo descriptivo, desde lo inferencial, cada una va teniendo, digamos, su foco. ¿Listo? Ahora, la estadística descriptiva univariada, porque hay estadística descriptiva multivariada. Eso hay que diferenciarlo. Porque la gente dice estadística descriptiva, ya va. ¿Univariada o multivariada? ¿Listo? Porque usted puede describir, la gente piensa que describir es una sola variable. No, usted puede hacer componentes principales, una técnica multivariada, y estás describiendo. ¿Y en qué se diferencia una estadística descriptiva de una estadística inferencial? Fácil, en un p-valor, en una prueba de hipótesis. Si no hay una prueba de hipótesis, es descriptivo. Si hay una prueba de hipótesis, es inferencial. Tan sencillo como eso. No hay otro, no hay más. La estadística descriptiva permite resumir, describir, explorar un poco eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos, que si el 80%, el 30%, que si se están yendo para acá, están opinando para allá, en fin, eso. Estadística descriptiva univariada, por variable, una variable a la vez. Hacer una tablita, con una mirada rápida nosotros podemos más o menos entender qué está pasando, pero una sola variable a la vez. No estamos mezclando cosas.
Y la vida pues no es tan así como parece, ¿no? La vida interactúa en múltiples variables, pero esta es la estadística descriptiva univariada. O puedes presentar una tablita de estas, un promedio, una desviación, en fin. ¿Listo? Describir la variable. Ahora, a mí me interesa hacer estadística inferencial porque generalmente eso es lo que uno va buscando, ¿no? Tratar un poco como de proyectarlo a la población. La, la hipótesis, es decir, el puente entre estadística descriptiva y estadística inferencial, básicamente es la hipótesis, es la probabilidad, ¿ok? Y una hipótesis es una aseveración que tú haces respecto a un parámetro, tienes que levantar una muestra y ahí está mezclado algunos conceptos como la significancia, el p-valor. No voy a caer en detalle con eso. Solo quiero que vean un poco que una hipótesis estadística es una afirmación que se hace respecto a un parámetro. Las mujeres son mejores en matemáticas que los hombres, suponte. ¿Ok? Eso se supone que yo estoy haciendo una hipótesis respecto a un parámetro. ¿Quién es el parámetro? Pues toda la población, pero yo no puedo acceder a toda la población. Yo me voy a quedar con un estimador, con un estadístico que proviene de la muestra. ¿Listo? Y básicamente esto es lo que tú haces en una hipótesis estadística. Planteas, porque tienes que operativizar esto. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Cada una de estas hipótesis va teniendo un propósito, pero ojo con esto, la hipótesis que se pone a prueba es la hipótesis nula, no la hipótesis del investigador. ¿Ok? Todo va en función de por eso es que se llama análisis de la significancia de la hipótesis nula. La gente dice hipótesis estadística, pero realmente eso se llama análisis de la significancia de la hipótesis nula porque se entiende que la hipótesis nula es la que se pone a prueba, no la hipótesis del investigador. ¿Ok? De eso hablaremos en otro espacio. Otra cosa que es muy importante, tú nunca, tú nunca puedes decir que tu hipótesis es verdadera. Eso no existe. Eso no existe en estadística. Puede existir en tu pensamiento, pero en estadística no puedes afirmar eso. Tú puedes decir, a partir de los datos, se rechaza o no se rechaza la hipótesis, no que es verdadera. Otra cosa, cuando usted habla de la significancia, usted dice, los resultados fueron significativos. ¿Cómo es eso? ¿Significativos porque usted cree que es significativo? ¿O hubo un proceso, se dio un proceso para llegar a eso? Sí, se dio un proceso. ¿Cuál? ¿La brujería? No, ¿verdad? La estadística. Entonces usted tiene que decir estadísticamente significativo para que se entienda. Porque si usted dice significativo, es como cuando a veces dicen, ¿no? Uy, ese muchacho cambió de manera significativa. No sé qué significa eso. Ah, estadísticamente, ese significativa estadísticamente, bueno, ya tiene una connotación más clara, ¿no? Listo, entonces esto es un poco lo que vamos teniendo. Ahora, fíjense bien, tenemos unas ideas de hipótesis, tenemos una idea, digamos, de pregunta de investigación. Tenemos que seleccionar un instrumento. Tenemos que seleccionar un instrumento. Y cuando nosotros seleccionamos un instrumento en las ciencias sociales, generalmente nos vamos a encontrar esto. De repente usted dice, no, yo no lo he leído y eso que yo he hecho investigaciones. Bueno, pues probablemente no le has prestado mucha atención, puede ser, pero la palabra constructo, la palabra variable latente, la palabra o la variable no observada es muy común en las ciencias sociales. Es muy común. Y no es tanto una cuestión de filosofía, porque vuelvo otra vez, sí, está bien, tú puedes filosofar, tú puedes, sí, bueno, porque el tratado, ok, está bien. Eso está en el Olimpo, pero aterrízalo, tráelo a la tierra, porque necesitamos medir eso, ¿ok? Entonces, necesitas definir, necesitas conceptualizar, por ejemplo, la actitud, el desgaste emocional, la ansiedad, la depresión, el clima laboral, la intención de compra, el comportamiento, la satisfacción, todo eso, todo eso, usted puede comenzar, no, bueno, porque sí, porque el filósofo, sí, está bien, todo eso es válido, pero ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo haces operativo? ¿Qué indicadores, qué criterios, qué comportamientos, qué conductas te hacen pensar la presencia o la ausencia de eso? ¿Qué refleja esa,
esa variable? ¿Qué refleja el amor de padre? ¿Cómo se ve reflejado el amor de padre? Eso es lo que a mí me interesa capturar y me interesa definir, porque si yo le digo a ustedes, todos los que están presentes, colóquenme para usted qué es la felicidad, muy probablemente somos 98, muy probablemente vamos a tener 10.000 definiciones de felicidad. Algunos dirán es tener plata, otros dirán es una interpretación de lo que sucede, otros dirán, bueno, es estar con mis hijos, otros dirán cualquier cosa. Entonces, necesitamos operativizar para yo poder decir cómo estoy midiendo esto. Y en las ciencias sociales, no sé, no recuerdo, o sea, sé que lo tengo por ahí, pero no recuerdo ahora quién lo dijo, pero sé que está en el campo de las ciencias sociales, que en las ciencias sociales lo que no se define no se puede medir. Si alguien sabe, colóquelo ahí en el chat, por favor. En las ciencias sociales, o pregúntele a ChatGPT, ¿quién dijo esto en las ciencias sociales? Lo que no se define no se puede medir. Tú tienes que definir, porque para mí como lector yo necesito saber cómo estás definiendo el amor, cómo estás definiendo el compromiso laboral, cómo estás definiendo el compromiso académico para poder entender. ¿Listo? Y por supuesto, todo lo que hay detrás, si es unidimensional, si es multidimensional. Entonces, miren que el instrumento te da la materia prima. El instrumento no es una caricatura como muchas veces se suele pensar. Y hay un gran problema con eso. Y muchos de los trabajos son de dudosa procedencia. ¿Saben por qué? Porque los instrumentos solo lo conoce el que lo hizo. Pero cuando usted le mete el zoom al asunto, te das cuenta que usted dice, pero ¿realmente, realmente hay evidencia de validez de ese instrumento? No, porque me soñé 5 preguntas como que voy para el mercado, 5 preguntas de aquí, 5 preguntas de allá y listo. Y no hay un trabajo serio. Ojo, la construcción, las evidencias de validez de un instrumento puede ser todo un trabajo de investigación. Es un trabajo serio. Imagínese que usted se vaya a tomar la presión arterial y le coloquen ahí cualquier cosa. Eso tiene que estar bien calibrado, tiene que ser un instrumento coherente con lo que vas a medir. Igual aquí. Entonces, vuelvo otra vez, yo uso la idea de dibujo libre porque a veces pensamos que hacer un instrumento es una caricatura, está caricaturizado. Es un dibujo libre. Invéntate 5 preguntas, 8 para acá, 3 para allá y dale guaya. Pregúntale a 30, métele el alfa de Cronbach y luego recolecta 50 y listo. Digo que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Eso no está bien. Eso suele suceder mucho. La investigación cuantitativa es seria. Tienes que hacer las cosas bien. ¿Ok? Tienes que hacer las cosas bien. Y esto es otra. Mucha gente dice, bueno, voy a usar un instrumento, pero no sabe diferenciar si el instrumento es de habilidad o si el instrumento es de rendimiento típico. Y yo he visto gente preguntando con cuestiones Likert conocimiento. Eso no funciona así. Y que midiendo conocimiento con escala Likert, eso no funciona así. Eso está mal. Y entonces vuelvo otra vez. Por eso les decía, hay que leer, hay que revisar. Cuando usted entra a la línea de investigación, usted se da cuenta de eso, lo que les decía. Instrumento, análisis, hay una serie de cosas. Tú vas mapeando todo eso. Tú vas mapeando todo eso. Y vuelvo otra vez. Si tú eso no lo sabes, si tú eso no lo sabes, ¿verdad? No lo vas a poder abordar. Entonces, hay que conocer, hay que leer, hay que dedicar el tiempo a hacer una revisión o contratar a alguien para que te ayude. Por eso les decía, una mentoría que te ayude a subir mucho más rápido y a maximizar capacitaciones, cursos. Hay toda una gama de opciones. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, tenemos varias formas, digamos, de medir. Después hablaremos en otro espacio de eso porque ya está acabando el tiempo. Lo que sí quiero que quede claro aquí es que esa idea de que validación del instrumento, eso no está bien. Eso no está bien. Hablaremos en otro espacio. Otra cosa que quiero que quede ahí claro es que la validez, esa supuesta validez, va más allá de un coeficiente. Va más allá de un coeficiente. Y usted no valida ningún instrumento. Se los dejo ahí. Usted no valida ningún instrumento. ¿Ok? Ahora,
Luego, luego de esto, usted ya tiene el instrumento, tiene las preguntas, se supone que pasó por todo ese proceso. Me he saltado un montón de cosas, ¿no? Pero se supone que tiene un instrumento, digamos, lo más acertado posible en función de esas preguntas. Ahora necesitas dar respuesta. Y aquí es donde entra en juego lo que yo les decía hace un momento, cómo conectar la pregunta con la hipótesis, con el objetivo. Entonces, tú dices, oye, yo sé que en la estadística yo puedo tener comparación de grupos, yo puedo comparar dos, tres grupos, cuatro grupos, cinco grupos en función de una variable, dos, tres, en fin, tengo todas esas formas de poder hacer. Aquí hay una idea muy básica, muy elemental, pero que nos puede servir, que es comparar dos grupos o comparar más de dos grupos, que si la estadística paramétrica, no paramétrica. Entonces, de alguna manera, esto, así sea pinceladas, debes tenerlo más o menos por ahí en el radar, debes tenerlo en el radar al momento de tú plantear una hipótesis. Por ejemplo, aquí, el nivel de comprensión lectora difiere según el sexo. Entonces, eso es una hipótesis de investigación, pero ojo con esto. Si usted dice o plantea la hipótesis de que el nivel de la comprensión lectora difiere según el género, según el sexo, como le quiera poner, esto es una hipótesis. Lo que quiere decir que esto usted lo infirió de la teoría. Lo que quiere decir que esto no se lo soñó. Lo que quiere decir que esto no fue una cuestión para cumplir un requisito. Lo que quiere decir es que usted tiene que tener aspectos teóricos, aspectos, digamos, empíricos que le ayuden a justificar esto. Porque usted después va a tener que discutir ese resultado. Y si usted lo obtuvo a partir de un sueño, ¿con quién va a discutir los resultados? ¿Con usted mismo? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en la correlación, ojo, aquí tú puedes hacer cualquiera de estos análisis estadísticos, ¿no? Se entiende un poco la idea. Porque en la correlación esto suele pasar mucho. La gente tiende a correlacionar todo con todo, ¿no? Porque todo en la vida, todo en el universo está correlacionado. Y esa es mi justificación. No, señor. No. Hay gente que hace esto. Correlaciona todo ese poco de variables y mientras más correlación, mientras más Pearson allá en mayúscula acentuada, Spearman y tal, eso se ve mejor. No, no, eso no es así. Si usted plantea que hay una correlación entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca y todo ese poco de variables, todo eso son hipótesis. Una correlación es una hipótesis. Si usted hace 20 correlaciones, son 20 hipótesis. Y si usted tiene 20 hipótesis, usted tiene que justificar esas 20 hipótesis. Usted tiene que decir por qué usted fue tan osado o osada, atrevido o atrevida en decir que la comprensión lectora está relacionada con lo que usted quiera. Eso es investigación cuantitativa, no es brujería. No, yo creo, mi corazoncito me dice. No, porque es que como el vecino, pues yo, no, eso no es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como el profesor Fidias tiene su texto, ¿no? Hay muchos mitos, hay muchas leyendas urbanas, ¿ok? Que hay que desmitificar, que hay que quitar. Y justamente ese es el tipo de actividades que nosotros estamos aquí con el CIDE, FREN, profesor Fidias y todo el equipo, un poco promoviendo. Hay que hacer bien el trabajo. Hay que hacer bien el trabajo. Claro, aquí hay otras cositas más, ¿no? Si queremos nosotros avanzar un poquito más, que si los modelos de regresión, pero usted dirá, bueno, Raúl, ¿y estos modelos de regresión es como para meterle un poquito de piquete, un poquito de sabrosura al asunto, para que se vea como que, uff, genial, qué bien, avanzado, nadie me va a preguntar sobre eso? No, dijimos algo hace un momento, dijimos algo hace un momento. Las técnicas estadísticas ya están para que usted las use. Pero usted tiene que entender algo o hacerse esta pregunta. Voy a usar correlación. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Cómo te ayuda a explicar la variabilidad de tu variable, la correlación? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no es que voy a hacer una regresión por hacer una regresión logística, una regresión ordinal, una regresión, digamos, lineal, ¿no?
No es que voy a hacer una regresión, no, mira, porque, uy, eso se ve supercalifragilístico, se ve avanzado. No, por eso le decía, si tu pregunta de investigación es suficiente con una descripción es suficiente. O sea, no tienes que ponerte a inventar. Lo que sí tú tienes que tener en cuenta es que a medida que tú vas subiendo de nivel, a medida que la técnica estadística va avanzando, la exigencia, la exigencia en términos de la comprensión del fenómeno es superior. No es lo mismo pensar, digamos, un fenómeno en términos de correlación que a través de una regresión múltiple o a través de un modelo de ecuación estructural, por ejemplo. No es lo mismo. Exige otras cosas adicionales. Exige otras cosas. Y la principal cosa que exige es comprensión, mayor comprensión, sí, comprensión del fenómeno que estás estudiando. Y mayor comprensión exige una cosa, leer. Y si no nos gusta, vamos a tener problemas. Ahora, finalizando ya para cerrar, el 95% del trabajo en una investigación cuantitativa es o requiere de tu habilidad teórica y tú la tienes.